días con todos. Vamos a comenzar con el permiso de ustedes en esta nueva era del turismo, en este neoturismo. Me quito la mascarilla, estoy en un espacio separado, ¿no? Tengan ustedes la cordial bienvenida. Gracias por ser parte de este renacer del turismo en el Ecuador. Quienes habla, soy Jorge Mori, voy a ser el moderador de esta actividad. Pertenezco y represento la Agencia de Desarrollo y Promoción de Destinos Turistiqueros. Somos un grupo de consultores, de profesionales en turismo que estamos trabajando día a día a nivel nacional en diferentes proyectos para fomentar el turismo en el Ecuador y en Latinoamérica. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante. Creo yo que ya está de más hablar de la pandemia, hablar de los problemas. Creo yo que es momento de hablar de soluciones. Y parte de esas soluciones, justamente gracias a la Universidad de Espíritu Santo, quienes han acogido también esta iniciativa, y a las comunidades, a la FEPSE, Federación Ecuatoriana Pluricultural de Turismo Comunitario, y también al Centro Turístico Mochilí Sáchila, hemos conformado esta iniciativa, ¿no? Una iniciativa que nosotros, quienes creemos en el turismo rural y comunitario, sabemos que es una gran válvula de escape y de reactivación turística en estos momentos. Creo yo que es el momento idóneo. Antes siempre se hablaba del turismo rural, del turismo comunitario, del ecoturismo, pero creo yo que es el momento más importante para poder nosotros diseñar nuevas estrategias, nuevos productos turísticos enfocados a diversificar y a poder fomentar el turismo en zonas rurales. El día de hoy tenemos un conversatorio muy interesante. Vamos a tener tres panelistas. Justamente primero, representación de la academia, quienes van a hablar acerca de temas a nivel macro, a nivel internacional. Luego, dentro de lo que es la representación de la FEPSE, que nos va a hablar ya un poquito a nivel Ecuador, cuáles son sus planes de trabajo y de reactivación dentro de la FEPSE para el Ecuador. Y finalmente, un caso de éxito, un caso específico de un producto turístico comunitario, como lo es el Centro Turístico Mochilí en Santo Domingo de los Áchilas. Entonces, para comenzar el día de hoy, quiero dar la bienvenida a la Máster en Cultura, Comunicación Gastronómica para Productos de Calidad, Natalie Arroba, quien actualmente es la directora académica de la Facultad de Turismo de la Universidad Espíritu Santo. Natalie, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Quisiera primero confirmar que me escuchan bien. Se escucha muy bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Sí, bueno, primero que nada es un gran honor para mí poder dar la bienvenida a este evento. Como ustedes saben, durante esta semana se ha llevado a cabo ya el lanzamiento del Casama Sáchila, que de hecho aprovecho para darle un cordial saludo a Abraham, que nos vemos nuevamente por aquí. Muchísimas gracias a todos quienes se unen a esta iniciativa. Realmente para nosotros es un gran honor formar parte ya de manera tangible en estas actividades y acciones que tienen como objetivo final la recuperación turística. Como sabemos, este es el año de la reactivación, de la recuperación, del reinicio de una visión en el ámbito turístico, y para ello, pues obviamente hemos desarrollado una serie de actividades enfocadas a poder, sobre todo desde el punto de vista de la academia, compartir información valiosa que nos puede servir como una estructura para poder llevar a cabo estas acciones de una manera responsable en función de esta reactivación turística, sobre todo apoyando a nuestras comunidades con esta modalidad turística que particularmente a mí me parece bastante noble, ¿no? Bueno, el día de hoy, primero les voy a compartir pantalla. Creo que me escuchan bien, ¿cierto? Les voy a compartir una breve presentación. Como Jorge les mencionaba, mi rol durante este webinar va a ser contar un poco de manera general cómo confluyen estos dos conceptos, ¿no? Por un lado, la ruralidad, las comunidades, y por otro lado, la reactivación turística. Voy a llevarlos a través de... básicamente, bueno, aquí pueden ver en pantalla, básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es poder estructurar de cierta manera un marco regulatorio, darles a ustedes una contextualización con instrumentos internacionales, luego ver cuáles son aquellos pilares que fundamentan la reactivación turística, como lo pueden ver en pantalla. Después de ello, un pequeño recorrido por el rol del turismo rural comunitario para esta reactivación turística, y finalmente una conclusión. Ya un poquito más adelante con mis compañeros y colegas vamos a ver de manera más puntual, como lo mencionó Jorge, casos específicos de aplicación. Entonces, bueno, hoy vivimos realmente en un contexto de incertidumbre, ¿no?
pero a pesar de ello creo que es importante que nosotros conozcamos que a pesar de que la ruralidad se refiere a una diversidad social, hoy particularmente por estos antecedentes que les comento y estas actividades que hemos realizado específicamente con la comunidad Sáchila como un inicio, quisiera referirme particularmente a nuestros pueblos indígenas, que son guardianes de una gran parte de la biodiversidad, de la diversidad no solamente biológica, sino también cultural, lingüística. De hecho, en América Latina y en el Caribe, pues tenemos la gran presencia de reservas de la biosfera que existen en esta región y cuentan con presencia de las comunidades indígenas. Información escasa realmente que no nos permite conocer el estado de inclusión de las comunidades, saber hasta qué punto las organizaciones y las comunidades indígenas realmente están tomando la batuta en temas de gestión, temas de gobernanza y hasta qué punto están ellos tomando las decisiones sobre el futuro de sus territorios, los entornos naturales en los que viven, la protección, el respeto de su cultura, de sus tradiciones y los derechos de las comunidades indígenas también. Entonces, este contexto de incertidumbre en el que vivimos el día de hoy, un mundo enfrentado a una crisis probablemente la más grave de toda la historia y otras cuestiones tangibles como el cambio climático, la pobreza, los conflictos, particularmente en nuestro país. Vivimos en un momento de mucha inestabilidad, lastimosamente, política, económica y pues obviamente de acuerdo a la CEPAL, de hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una de las comunidades más vulnerables, uno de los sectores más vulnerables es justamente la comunidad indígena, afectados obviamente por los impactos socioeconómicos de la pandemia. Los pueblos indígenas también enfrentan, pues obviamente, al crecimiento de los índices de pobreza, pobreza extrema, y la pobreza afecta, según la CEPAL, a un 43% de esta población. En cuestiones como acceso al mercado laboral formal también es complicado. Temas de acceso a servicios como el agua, el tema de salud, que obviamente se traduce en mayores índices de contagio y mayores tasas de mortalidad del COVID. Y probablemente es verdad que la pobreza desde la visión indígena podría tener, digamos, un concepto diferente, ¿no? El concepto de pobreza no sería la cantidad de objetos a los que tengo acceso, ¿no? Como parte de una comunidad indígena, o probablemente los servicios tampoco, sino más bien como la falta de carencia, o la carencia, perdón, de los productos de la biodiversidad agrícola, por ejemplo, ¿no? Que me impide mantener una seguridad, una soberanía alimentaria. Entonces, los indicadores sociales, pues desde esa perspectiva o desde la lógica occidental, por así decir, podrían no ser significativos para las comunidades indígenas, pero sí, desde una perspectiva económica, la situación de pobreza es innegable, ¿no? Hay estadísticas de la CEPAL que son realmente preocupantes, como 5 de cada 10 indígenas son pobres, es decir, que viven con menos de $85 al mes, y realmente pues hay unas implicaciones sociales, culturales, etc. Y al mismo tiempo, creo yo, como buena millennial, un poquito positiva, ¿no? ¿Verdad? Creo yo que esta crisis también nos enfrenta a un sinnúmero de oportunidades y es importante por eso destacar que existen ciertos elementos o instrumentos, déjenme cambiar la pantalla, existen ciertos instrumentos internacionales que nos permiten reconocer, es importante que nosotros reconozcamos cómo están resguardados o cómo se pretenden resguardar estos derechos de las comunidades. Recordemos que estamos tratando de establecer un vínculo entre el tema reactivación con el tema comunitario, específicamente particularizando las comunidades indígenas. Entonces, más allá de diferentes convenciones como la Convención, por ejemplo, Universal de la Diversidad Cultural, o por ejemplo la misma Convención de la Haya por el tema de los bienes culturales en conflicto, etcétera. Tenemos, por ejemplo, hoy he querido destacar brevemente cuatro herramientas, 4 instrumentos, tanto internacionales como nacionales. La primera que quisiera mencionar es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aquí, entre otras cosas, se reconoce, pues obviamente, el pleno derecho que tienen las comunidades indígenas a todos los derechos humanos, a todas las libertades fundamentales y entre otras cosas particularmente para el tema que nos interesa el día de hoy, el tema de elegir y ser autónomos en su gobierno, ¿no verdad? No ser desplazados de sus territorios, poder manifestar, poder revitalizar, poder compartir, poder conservar sus tradiciones, su cultura, sus manifestaciones. Por otro lado también el hecho de respetar o de mantener el derecho que tienen estas comunidades a poder transmitir esos conocimientos a las generaciones futuras, tanto sus idiomas, sus tradiciones orales, su gastronomía, su literatura, en fin.
Y también otro de los derechos que quisiera rescatar es el tema de que ellos pueden decidir o ellos tienen el derecho a decidir las prioridades para su desarrollo también. El siguiente instrumento que quería mencionar es la Constitución de nuestro país, que obviamente también toca el tema de la pluriculturalidad en el artículo 57, también de conformidad con todos estos instrumentos internacionales que existen, garantiza, entre otros derechos, el tema de, por ejemplo, mantener la posesión de sus territorios ancestrales, incluirlos dentro de los planes que se tenga con respecto a la explotación o aprovechamiento, comercialización de los recursos no renovables que se encuentran en las tierras donde habitan las comunidades indígenas, y también a participar de los beneficios que tienen estos proyectos, ¿no? ¿Verdad? Porque son ellos quienes viven ahí y en algunos casos son ellos quienes enfrentan los perjuicios sociales, culturales, ambientales que sean causados por estos proyectos. Aquí cabe la pena que reflexionemos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Verdad? Hasta qué punto nuestro país, con este enfoque pluricultural, dentro de la misma Constitución, con políticas enfocadas al buen vivir, realmente se han hecho o se ha logrado incluir esta cosmovisión indígena, o si hemos olvidado un poco la existencia de estos derechos, ¿no? Conocemos hoy que hay gran parte de indicadores o hay un montón de indicadores que realmente indican o tangibilizan el hecho de que las comunidades indígenas están viviendo momentos complicados en temas económicos, sociales, políticos. Por otro lado, la ley de turismo, que dentro de la iniciativa de la ley de turismo se incluye la participación comunitaria, el apoyo gubernamental, y particularmente aquí les he colocado el reglamento para los centros de turismo comunitario, que norma básicamente las actividades que las comunidades que están interesadas en realizar turismo deben, cómo deben regirse, ¿no? ¿Verdad? Entonces se indica ese objetivo de gestión comunitaria, es decir, la comunidad es quien maneja, quien gestiona, quien forma parte de la planificación, la ejecución, la evaluación de todos los proyectos turísticos que se realicen en un determinado territorio, y obviamente con el objetivo de poder promover un desarrollo local justo, que incluya a todos, un desarrollo inclusivo, un desarrollo equitativo, un desarrollo responsable, sostenible, ¿no? ¿Verdad? Y obviamente la idea de la actividad turística es pues poder compartir experiencias con los turistas, ¿no? Con los visitantes. Por otro lado, el tema de la política de la UNESCO para colaboración con los pueblos indígenas. Esta política se organizó a partir de diferentes talleres de diálogo, a partir de la revisión de la misma Declaratoria de los Derechos de los Indígenas, y es fundamental que reconozcamos que es imprescindible la participación de los pueblos indígenas. Esta iniciativa particularmente consiste de 3 partes. En primer lugar, se habla de los derechos de los pueblos indígenas que, como fueron definidos en la declaratoria, que resultan de particular interés o de importancia para la UNESCO. El tema, en la segunda parte de esta política se habla de cómo esos diferentes derechos se aplican en los diferentes ámbitos que competen a la UNESCO, como es la educación, las ciencias sociales, naturales, la comunicación, el tema de libertad de expresión, etcétera. Y en una tercera parte esta política habla sobre los mecanismos para poder integrar toda esa política de la UNESCO en colaboración con los pueblos indígenas, sobre todo para poder cumplir los objetivos planteados en la Declaratoria de los Derechos. Ahora, sabemos que el turismo ha sufrido, no podemos evitar reconocer también que el turismo probablemente ha sufrido la crisis más grave en cuestiones sanitarias, social, económicas, sin precedentes realmente. Como ustedes pueden ver aquí, un pequeño análisis, estos datos son de la OMT, las llegadas internacionales, es decir, los visitantes que pernoctan en un destino fuera de su país cayeron un 74% en 2020 con respecto a las pernoctaciones del 2019, obviamente por las restricciones de la movilidad que resultaron en un desplome de la demanda. Por otro lado, el desplome de estos viajes también representa obviamente una pérdida en cuestiones monetarias, y por tanto las pérdidas alcanzan el 1.3 billones de dólares, y esto es realmente grave porque la OMT dice esto representa 11 veces más que lo que perdimos económicamente hablando en la crisis económica del 2009, para que ustedes se hagan una idea de la magnitud del impacto, ¿no? El turismo
internacional, de hecho, retrocede a los niveles que tuvo en el año 1990, lo cual es todavía más impactante. El barómetro también de la OMT dice que la crisis puso en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos, y sabemos que el turismo tiene un efecto multiplicador que obviamente este número se ampliaría muchísimo más, ¿no? Ahora, hay digamos, los escenarios ampliados de la OMT indican que el turismo podría recuperar los niveles del 2019, pero podría tomar entre 2 años y medio y 4 años incluso, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál es el rol del turismo rural dentro de ese contexto donde convergen, como les decía, estos dos ejes fundamentales que son, por un lado, la inclusión, el respeto de los derechos de las comunidades, tomándolo como ejemplo particular del turismo comunitario, y por otro lado, en torno a la recuperación del turismo, cómo estas dos variables pueden trabajar en conjunto para poder generar esta reactivación, ¿no? Como buena millennial, les decía hace un momento, hay que ser positivos. La reactivación turística probablemente va a tomar 2 años y medio, 4 años, como dice la OMT, un poco más probablemente, pero aquí podemos ver cómo la industria turística ha sido resiliente a lo largo de todas las crisis que ha enfrentado, grandes crisis como por ejemplo el 9/11, que también tuvo un impacto tremendo en los desplazamientos, en los viajes, en el turismo en general, el SARS en el 2003, la crisis económica global en el 2009, y sin embargo durante un periodo de 10 años hemos tenido un crecimiento sostenido, así que tenemos unas buenas, digamos, hay buenos augurios para la industria turística que se va a recuperar, pero para ello requerimos pues un esfuerzo en conjunto. Ahora, les decía el tema de la recuperación turística. Aquí he recogido, no me gusta mucho escribir dentro de las láminas, pero realmente es importante que lo podamos ver, porque he recogido las diferentes estrategias o las diferentes recomendaciones que dan diferentes organismos, en este caso la UNESCO, la OMT, como agente rector del turismo, y el Consejo de Viajes, y ellos, digamos, se refieren a ciertas características que podríamos considerar para poder contribuir a la reactivación. En el caso de la UNESCO, por ejemplo, menciona la gestión de crisis, ¿no? Considerando obviamente que el turismo es como un medio de subsistencia para muchísimas familias. De hecho, diferentes gobiernos alrededor del mundo han tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, en Grecia, ¿no? Los trabajadores que estaban suspendidos pudieron recibir una indemnización del Estado, incluso se encargaron, por ejemplo, del pago de seguro social, de salud, etcétera. En Italia, por ejemplo, se autorizó incluso la suspensión de pago de impuestos para actores del sector turismo. El tema de la competitividad y la resiliencia, mejorar la experiencia de los visitantes, por ejemplo, es una de las claves aquí. Replantearnos la estructura de esta economía turística, ¿no, verdad?, desde un entorno empresarial más sólido, ¿no? ¿Cómo hacemos para que realmente el turismo pueda generar una fuente alternativa de ingresos para las comunidades? Y por otro lado, el tema de la innovación, la digitalización, ¿cómo hacemos para que la información juegue a nuestro favor? Proponemos, por ejemplo, o propone más bien la UNESCO, recuperación de destinos a través de la implementación de la tecnología. De hecho, la UNESCO es bastante, digamos, definitiva cuando menciona el tema de la innovación, porque dice la UNESCO que la recuperación de los destinos y las empresas turísticas dependerá totalmente de su capacidad de aprovechar la tecnología. Podría ser, ¿no? Yo realmente no estoy tan de acuerdo al 100% porque siento que hay muchos otros ámbitos que hay que considerar, pero la tecnología sin duda es un punto muy importante. En Países Bajos, por ejemplo, las empresas emergentes podían solicitar un préstamo de parte del Estado para fomentar un poco la liquidez y que obviamente esas empresas innovadoras puedan ser competitivas. El tema de sostenibilidad está fuera de toda discusión. Sabemos que uno de los desafíos también es poder transformar esa relación que tiene el sector turístico con la naturaleza, porque el sector turístico tiene como base fundamental el aprovechamiento de esos recursos, ¿no?, de los paisajes, de los destinos. Entonces, desde el punto de vista de sostenibilidad, pues es indiscutible. Y por otro lado, el logro de los ODS, alianzas estratégicas, coordinaciones para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto a la OMT, por ejemplo, ellos mencionan el tema de proporcionar liquidez y proteger el empleo a través de mecanismos de apoyo
del gobierno, sobre todo para las microempresas, las MIPYMES, aquí en nuestro país, por ejemplo, con instrumentos financieros que les permitan, por ejemplo, tener un capital de operación, ¿no? Diferentes instrumentos. El tema de la confianza es ultra importante. ¿Por qué? Porque el viajero hoy en día tiene múltiples preocupaciones. Los protocolos de seguridad son clave, la higiene dentro de toda la cadena de valor de turismo, dentro de cada una de las fases del viaje, compartirle al viajero información clara. Si los destinos o qué medidas rigen en los destinos, dónde encontramos esta información es realmente importante. El tema de la colaboración público-privada para poder reaperturar eficientemente a través de, por ejemplo, la formación, a través de la implementación de los protocolos en coordinación con todos los sectores, invirtiendo en sistemas de datos, ya que la tecnología es tan importante, el tema de la apertura de fronteras con responsabilidad, revisando constantemente estos protocolos para poder facilitar también y poder gestionar una aplicación de estos protocolos que vaya de acuerdo al contexto, ¿no verdad? Que no vayamos de manera temporánea tomando cartas en el asunto, sino más bien seamos proactivos. Hay otras alternativas como por ejemplo las visas digitales, las visas electrónicas que permiten también incentivar un poquito más a la demanda por la disminución de burocracia, de papeleo que en algunos casos desmotiva la demanda, ¿no? El tema de la tecnología también es muy importante, los protocolos, la innovación, la sostenibilidad. El tema de la transformación digital es algo que, como ven, es un denominador común. Realmente los tres organismos ponen mucho énfasis en el tema de la transformación digital. Los retos, por ejemplo, la OMT fomenta el tema de los retos nacionales para el emprendimiento y para la innovación. Y todo esto con el objetivo de construir un sector turístico sostenible, ¿no verdad? Por el lado del Consejo de Turismo, Consejo Mundial de Turismo y Viajes, hablan de la experiencia del viaje, que para mí es realmente una de las cosas fundamentales también. Nuevamente vemos el tema de la tecnología, los protocolos, la confianza y la colaboración público-privada. Bueno, ahora sí, dentro de este contexto, ¿no verdad?, que ya hemos analizado un poco de manera súper breve, cómo encontramos una relación entre las comunidades indígenas y la recuperación turística, cómo estos ejes deben fundirse para poder lograr estos objetivos planteados. Primero recordemos, y aquí me he tomado el concepto del reglamento para centros de turismo comunitario, que habla del turismo comunitario como este modelo en que la comunidad se encarga de participar activamente tanto en la gestión como en la operación de la actividad turística, ¿no verdad? Ahora, el principal objetivo es, por supuesto, generar beneficios para la comunidad, pero por otro lado también ofrecer una experiencia para los visitantes, para quienes quieran disfrutar esa actividad. Yo he tomado todas esas recomendaciones que vimos anteriormente y las he colocado en ciertos ejes, ¿no? Como ciertos grandes conceptos que incluirían a todas esas recomendaciones, que son realmente textos extensos que reúnen diferentes recomendaciones, pero para fines de simplificar un poco la situación, lo que he hecho es colocar pues todos estos puntos dentro de estos 4 ejes, por así decirlo, o grandes conceptos que incluirían estas recomendaciones. Pensando en función del turismo como un generador de empleo, que no se puede negar tampoco, un pilar económico que ayuda al tema no solamente proporcionando trabajo, sino también oportunidades para, por ejemplo, evitar la despoblación en ciertas regiones, los beneficios que se generan a esas regiones, por ejemplo, mitigando por acá me hacen señas el equipo de producción, por ejemplo, mitigando los riesgos que se asocian a la concentración de personas dentro de un determinado sector. Bueno, en fin, estos 4 ejes, vamos a pensar en estos 4 ejes para poder repensar o reestructurar una actividad de turismo rural comunitario. Al mismo tiempo, pensando en estos 4 ejes que nos indican, digamos, un camino hacia la recuperación o la reactivación turística, también debemos ver desde el punto de vista del comportamiento del consumidor cómo la pandemia ha moldeado un poco los intereses del consumidor. Y aquí he recogido en esta lámina las tendencias que proponen, entre otros estudios, el de la OMT, que me he tomado el tiempo de verificar en algunas otras publicaciones y realmente reflejan mucho lo que la OMT ha reunido en su informe.
En primer lugar, el tema del turismo doméstico, ¿no, verdad? El turismo doméstico que ha desarrollado, digamos, un crecimiento positivo en muchos mercados. La gente quiere viajar a zonas próximas y es lógico, es evidente. Las famosas staycations, vacaciones en la casa, ¿no? O vacaciones dentro de su mismo país, que son algunas de las alternativas que tenemos que considerar ahora para ofrecer eso a los turistas. Hay nuevas preocupaciones, nuevas inquietudes que tienen nuestros turistas relacionados al temas de salud, seguridad, las políticas, por ejemplo, para la cancelación de las reservas, que fue dolor de cabeza para muchos de los viajeros que ya teníamos, no sé, un boleto o una reserva de alojamiento, etcétera. Por otro lado, la responsabilidad también cambia, ¿no? Hoy en día tenemos un público que se preocupa mucho por la sostenibilidad, la autenticidad de lo que me brinda el destino, ¿no? ¿Verdad? La realidad que se está compartiendo con el turista y sobre todo descubrir un poco esa belleza de lo local, de lo que yo visito, de esa comunidad indígena, de esa cultura. Entonces hay una mayor responsabilidad por ser parte por generar un impacto positivo dentro de esas comunidades. Las reservas de última hora, por ejemplo, también han aumentado, de acuerdo a la OMT. Las restricciones de movilidad, por ejemplo, no me dejan planificar muy a largo plazo porque no sabemos en qué momento cierran las fronteras nuevamente. Por ejemplo, Alemania entraba desde hoy o ayer, me parece, en una nueva cuarentena. Entonces, estos cambios se van dando poco a poco, o mejor dicho, de día a día, y obviamente los viajeros no pueden planificar con tanto tiempo como quisieran. ¿Qué más se me escapa por aquí? Turismo para jóvenes viajeros más jóvenes. La recuperación de los viajes ha tenido, digamos, más fuerza en los segmentos de los jóvenes, porque obviamente hemos tenido la percepción hasta ahora, que yo diría que empieza a cambiar, que los jóvenes hemos sido menos afectados por la gravedad digamos, de los síntomas de la pandemia. Eso empieza a cambiar porque hemos escuchado últimamente de casos que empiezan a evidenciar lo contrario, pero hasta ahora son los viajeros jóvenes quienes se atreven en mayor medida a hacer esos viajes, ¿no? Y el que más nos interesa, pues el tema de la naturaleza y el tema del turismo rural, ¿no? Los famosos road trips, ¿no? Se han convertido en elecciones bastante populares, bastante escogidas por los viajeros, sobre todo por el tema de la limitación en tiempos, ¿no, verdad? Y también la búsqueda de experiencias al aire libre, ¿ok? Bien, ahora, pensando en función de esos dos ejes, por así decirlo, el eje de recuperación y el eje de las tendencias, tendríamos en un escenario ideal, ¿no, verdad? Digamos, una coordinación y una concordancia tanto entre esas tendencias con los ejes de recuperación. Eso sería como el escenario ideal. Para fines prácticos y de acuerdo a lo que estamos hablando el día de hoy, me quisiera concentrar en el turismo doméstico y el turismo rural y de naturaleza. Cómo hacer que nuestro turismo doméstico, que nuestros viajes dentro de nuestras localidades incluyan estas alternativas que buscan los viajeros el día de hoy, de acuerdo a este cambio de comportamientos que menciona la OMT, como el turismo rural, como el turismo de naturaleza. Pueden ser competitivos, cómo pueden demostrar innovación, cómo pueden ser sostenibles, cómo pueden incluir la cooperación. Yo quisiera referirme un poco, y aquí me he tomado el atrevimiento de compartir con ustedes algunas imágenes de lo que ocurrió el día lunes aquí en la universidad, en la UES, que tuvimos el lanzamiento del Casama Sáchila. El turismo rural comunitario permite crear opciones, permite crear oportunidades de empleo equitativos. Como vemos aquí, teníamos integrantes de la comunidad, tanto hombres como mujeres, formando parte de esta experiencia hermosa. También nos permite, por ejemplo, el turismo rural mitigar estos riesgos que les mencionaba antes asociados a la concentración de gente en un determinado lugar. Nos permite aumentar ese atractivo, revitalizar el atractivo de los territorios que los territorios tienen para ofrecer, sobre todo afrontando retos como el tema demográfico, ¿no? Reduciendo la migración. Las Naciones Unidas estiman que para el 2050 un 68% de la población mundial va a vivir en áreas urbanas. Entonces, ese desplazamiento también podría llegar a ser un perjuicio para estas comunidades por la pérdida y la fuga de sus jóvenes, por la pérdida de sus tradiciones, pero también podríamos verlo como un beneficio a través de alianzas para que la zona urbana pueda compartir o pueda crear diferentes productos turísticos, incluyendo a las comunidades, pensando en función de esas tendencias que mencionábamos hace un momento.
Y de ahí una serie de beneficios, ¿no? Por ejemplo, una cantidad enorme de recursos, tradiciones que mantienen o que sostienen esa esencia de la vida en lo rural. Y por otro lado, que son la experiencia misma, ¿no? Es decir, yo voy a vivir turismo comunitario y lo que quiero es vivir a la comunidad, ¿no? De manera un poquito analógica, vivir a la comunidad y poder también contribuir a la recuperación de esa comunidad, ¿no? Es algo que buscamos los viajeros el día de hoy también. Entonces, estos beneficios de turismo históricamente se concentraron en zonas urbanas, zonas costeras, y pues obviamente eso ha contribuido a la distribución desigual de la riqueza, por así decirlo. Entonces, es fundamental tomar acción para que esa brecha disminuya. Y otra amenaza latente que también quisiera mencionar es el tema del cambio climático, que definitivamente pone en riesgo a las comunidades. ¿Por qué? Porque las comunidades dependen de los recursos naturales locales en temas de agricultura, para su alimentación, para su subsistencia. En casos extremos, cuando las tierras que ocupan estos pueblos indígenas son abandonadas, entonces pues obviamente creamos un paisaje cultural alterado, incluso el paisaje natural puede sufrir erosión y otros tantos desastres, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi propuesta el día de hoy? Como les decía Jorge, yo tenía como misión el día de hoy presentar unas generalidades sobre cómo confluyen estos dos ejes, pero mi propuesta, pensando en función tanto de, no sé si ustedes habrán visto las recomendaciones de la OMT con respecto a la recuperación turística y con respecto al turismo rural, que de hecho el año pasado la OMT celebró el año del turismo rural. Mi propuesta es, primero, establecer un eje fundamental que es el tema de las políticas para el desarrollo rural, ¿sí? Planes de recuperación de turismo que no pueden dejar de lado la inversión. Ese debe ser el centro fundamental o el punto fundamental para poder desarrollar el turismo rural, que tiene que ser la inversión. Desarrollar las diferentes capacidades dentro de esas comunidades, acceder, por ejemplo, a financiación para el tema de las infraestructuras, también integrar a todos los agentes que forman o participan en el sector turístico, en todo, en el diseño de la experiencia que se va a brindar, en la ejecución, en la evaluación constante, en la coordinación de políticas, aprovechar esto que les decía hace un momento, el tema del desplazamiento hacia las zonas urbanas para poder cooperar y generar también que estas mismas zonas urbanas promuevan el turismo en las zonas circundantes, en las zonas rurales. Las políticas de desarrollo rural también enfocadas al tema de por ejemplo, la asistencia técnica, la asistencia educativa, la asistencia legal. Tema sostenibilidad, como les decía hace un momento, es algo que no podemos obviar. Sostenibilidad desde un punto de vista de un turismo que fortalezca y que apoye, sobre todo, que favorezca al bienestar de las comunidades rurales, construir un sector turístico más justo, ¿no? Más justo, más resiliente, sostenible como tal. La sostenibilidad del turismo no es posible si no adoptamos una estrategia que incluya a las comunidades, una estrategia que permita que todos participen y sobre todo pensando en función como el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, como la de género, el tema de la pobreza, las comunidades sostenibles, la producción responsable, en fin, y otros tantos objetivos de desarrollo sostenible que nos pueden guiar también en este proceso. El tema de la innovación. ¿Cómo utilizamos la información dentro del turismo rural? ¿No, verdad? La información puede jugar a nuestro favor desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, beneficiando no solamente a las comunidades, sino también a los consumidores. Por ejemplo, monitoreando si las infraestructuras o la capacidad de carga, cómo se encuentran, en qué estado se encuentran, el tema de la seguridad, el tema de conocer al visitante, pero no solamente conocer al visitante y saber su comportamiento, sino también poder hacer un seguimiento a ese visitante, ¿no, verdad? Y construir productos que realmente, o diseñar experiencias que realmente hagan que ese viajero quiera volver a nuestro destino. Y por otro lado, el tema de la misma experiencia como tal. Hoy en día hay muchas herramientas para poder definir, para poder diseñar una experiencia turística que a la final es como ese resultado de la evolución que Pine y Gilmore definieron en algún momento. Primero eran los bienes, las materias primas, luego los productos, luego los servicios, y el mercado va evolucionando ahora hacia las experiencias. Y en turismo no podemos hablar de turismo si no hablamos de experiencias. Eso es lo que básicamente queremos como viajeros, ¿no, verdad? Para concluir, la reactivación turística
es una oportunidad, ¿no? Esta crisis tremenda, probablemente la más compleja de todos los tiempos, es una oportunidad colectiva, una oportunidad de que renovemos nuestros esfuerzos, de que adoptemos enfoques innovadores, ¿no? Es un desafío para fomentar el desarrollo del turismo y también pensando que el turismo tiene una capacidad única para poder impulsar el desarrollo de las comunidades rurales. Es una actividad socioeconómica que se puede incluir dentro de una comunidad sin dejar a nadie atrás, incluyendo a todos. Y esta pandemia ha hecho que muchos turistas se interesen por ese tipo de alternativa, por esas nuevas experiencias en la naturaleza, en las zonas rurales, al aire libre. Aprovechemos, esta es una gran oportunidad, pero necesitamos todos trabajar en conjunto y realmente pensando en los beneficios que las comunidades, evidentemente, esta presentación probablemente ha sido un poco romántica porque evidentemente hay grandes riesgos, pero justamente por eso necesitamos una planificación organizada y responsable y trabajando en conjunto, sobre todo pensando en los beneficios que todos podemos obtener de una industria turística más responsable, más justa y más sostenible también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Natalie. Muchas gracias y felicitaciones por la ponencia. Gracias a la Universidad de Espíritu Santo por darnos también el apoyo y el soporte con esta plataforma para poder transmitir este webinar. Y efectivamente, como lo dice Natalie, creo yo que es el momento idóneo, ¿no? Ahora hablamos del neoturismo, el nuevo turismo. Todo cambió y lo importante es saberse adaptar, no ser resilientes, pero hay tres palabras claves: organización, planificación, acción. De nada sirve tanta organización, tanta planificación, si no hay una acción articulada entre todos los del sector para poder implementar todas las estrategias. Nos damos cuenta, gracias a la ponencia de Natalie, que a nivel mundial está todo hablado, ya existen los estudios, existen los consejos, las directrices de la OMT, el Consejo Mundial de Turismo, de Viajes. Sin embargo, creo yo que tenemos que aterrizarlo al Ecuador. Ecuador, desde antes de esta pandemia, siempre hablábamos que teníamos naturaleza, cultura, teníamos muchas oportunidades que quizás en esa época no se le prestaba mucha atención. Creo yo que hoy es el momento clave, hoy es el momento para poder implementar como políticas públicas, no solamente desde el gobierno central, sino desde los principales ejes de gobierno, que son las juntas parroquiales, los municipios, las prefecturas, lo que es el turismo rural comunitario. Y para eso quiero dar pauta al próximo invitado, el máster Javier Contreras. Él es asesor técnico de la FEPSE, la Federación Pluricultural de Turismo Comunitario del Ecuador, es consultor turístico, es profesional en turismo y también es docente universitario. Estimado Javier, buenos días. Queremos saber desde la FEPSE cuáles son los planes de acción, cuáles son esas estrategias que tenemos para poder implementar y poder fomentar el turismo comunitario en el Ecuador. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias a todos, a los organizadores, a turistiqueros, a la Universidad Espíritu Santo por esta oportunidad. Gracias a todos los participantes que están acá y también gracias a todos los miembros y a los emprendimientos de este país que hacen turismo comunitario y asociativo, ¿no? Yo estoy acá en representación, el presidente Galo Villamil Guanlinga me ha delegado, él por un tema de estar en su comunidad, en recorridos, no puede estar presente, entonces yo voy a hacer la exposición, además que yo estoy al frente del proyecto de la reactivación turística en cuanto a la federación y sus emprendimientos. Si me permiten, voy a compartir pantalla para presentarles. A ver. Me está pidiendo una autorización, un segundo hasta que es mi sistema operativo el que me pide para que yo pueda compartirles la pantalla. En todo caso, Javier, mientras esperamos el tema, qué importante es articular todas estas directrices internacionales que nos mencionó Natalie, pero ya aplicarlas, ¿no? Creo yo que a veces es muy trillado todos estos consejos y todas estas investigaciones que a nivel mundial se han generado,
pero creo yo que los papeles están sobre la mesa, ¿no? Creo yo que es el momento de reiniciar el turismo, como dice la OMT, es el momento de reactivar la economía del turismo. Por un lado, sabemos que la prioridad, obviamente, es salvar vidas, y eso depende no solamente de los gobiernos, sino también depende de cada uno de los ciudadanos, de cuidarnos, de poder utilizar todos estos nuevos protocolos de bioseguridad ya como una forma de modus vivendi, ¿no? Y por otro lado, poder aplicar estas estrategias para fomentar el turismo rural comunitario. Ecuador tiene tantos recursos naturales, culturales, tantas oportunidades. Somos un país tan pequeño, pero tan concentrado. Todo está concentrado, está conectado. Tenemos una transversalidad no solamente verticalmente por las regiones, sino horizontalmente. Podemos generar muchos corredores turísticos multidestinos, como lo hacen en Centroamérica, como lo hacen en Costa Rica, en Perú. Creo yo que es el momento idóneo, ¿no? Entonces, para eso nosotros queremos justamente generar este tipo de encuentros. Próximamente vamos a hacer algunas otras actividades, estaremos mencionándoles también. Estamos por no sé si se está compartiendo, perdón. Todavía no, Javier. No sé si Natalie nos puedes ayudar, por favor. Agradecería. Ok, Javier, para compartir pantalla debemos ir al menú inferior derecho sobre la pantalla. Hay una opción que dice compartir contenido y ahí hay una alternativa que dice compartir aplicación o pantalla o compartir archivos. Puede utilizar cualquiera de las dos. A ver, estoy con la opción. Quizás aplicación o pantalla es lo más sencillo. Sí, estoy con la opción, pero no me deja, no me sale ningún mensaje. A ver, voy a ver qué me dice si compartir archivos. Lo que pasa es que le tengo... Lo que pasa es que el archivo lo tengo en la web, entonces no me deja compartir. A ver. En ese caso tenemos que utilizar la opción que dice compartir aplicación o pantalla. Sí, estoy en eso. A ver, va a aparecer una ventana emergente que le permite escoger cuál es la pantalla o la pestaña que quiere compartir. Sí, estoy en eso y debería ya estar compartido. Pero bueno, en todo caso, si ya se dificulta, creo que igual es un conversatorio, ¿no? Podemos igual seguir con el tema. Sí, yo puedo conversar, realmente no sé qué pasa, la aplicación no me deja compartir, pero bueno, el interés era un poco contarles la federación. La federación es un ente que tiene un reconocimiento ministerial desde el año 2002, que reagrupa actualmente a más de 106 emprendimientos en el país y tiene cerca ya va a cumplir 19 años, ¿no? Entonces, hemos visto la intervención de la ingeniera sobre este contexto legal de oportunidad cultural que existe a nivel internacional y país para la actividad turística, lo cual es una gran oportunidad, no solo de ahora, sino desde antes, pero también nuestro interés acá es recalcar que ha habido poca oportunidad para las comunidades, para los emprendedores turísticos en cuanto al desarrollo de la actividad. Porque hablábamos de que existe una ley de turismo, un reglamento de turismo comunitario desde 2010, pero en el país existen 488 emprendimientos que se autodefinen como turismo comunitario y solo 40 han podido ser certificados como tal ante el Ministerio de Turismo, ¿no? Y ahí el problema es que este reglamento no responde a la realidad turística comunitaria rural del país, ¿no? Entonces, esas son dificultades que existen, que no les permiten trabajar con todas las oportunidades que pueden tener todos los otros emprendedores privados, sobre todo los comunitarios y los asociativos,
Y eso, las diferentes administraciones, los diferentes representantes o responsables de la actividad turística que han estado al frente en los ministerios de turismo, no han dado oídos a este pedido que ha hecho la federación, los emprendedores y los diferentes actores turísticos comunitarios, ¿no? Ante esto, FETSE no se ha parado, ha venido trabajando desde hace algún tiempo. Hay que recordar también que en los años 90 esta actividad fue perseguida, ¿no? Muchas comunidades fueron clausuradas porque no había la reglamentación, no se les dio las facilidades para trabajar y han venido luchando por eso, ¿no? Por eso el reto de centros de turismo comunitario y FETSE ha venido haciendo ese trabajo, ¿no? Hoy en día la pandemia nos ha vuelto a una realidad. Hay que entender también que la actividad turística en el Ecuador ya sufría una crisis, venía con dificultades antes de la pandemia, ¿no? Por diferentes temas de desarrollo de territorio, ¿no? Y en ese sentido, FETSE ha entendido la actividad turística como una actividad económica, ¿no? El turismo rural lo es así, con una implicación multisectorial, si bien es cierto, ¿no? En el tema social, ambiental y con muchas posibilidades para los emprendedores, ¿no? Para esto nos hemos basado en un marco legal, un marco referencial internacional, académico, científico, y es importante también entender que en este proceso histórico, FETSE ha ido planteando, ha ido moldeando esta actividad turística, ¿no? Es un concepto que viene dándose, que viene construyéndose poco a poco, ¿no? Entonces, es necesario entender eso, y para es una pena que no les pueda compartir la pantalla, no sé qué pasa con la aplicación, pero es importante entender qué es FETSE, ¿no? FETSE es esa institución que reúne a comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, mestizas, afrodescendientes, montubias, palenques, centros, caseríos y recintos que dependen de su territorio de vida, ¿no? De su espacio donde viven, ¿no? Que les identifica y que les permite generar su estilo de vida particular, ¿no? Y también de una actividad agrícola y tradicional, pero que a la vez han decidido establecer una recepción turística, educativa y social para continuar viviendo con dignidad en sus territorios, ¿no? Entonces, como les decía, eso es FETSE, reagrupa a ese grupo de gente. Nosotros tenemos un inventario de 2019, mayo 2020, de 488 emprendimientos de este tipo de turismo en el país, en las 4 regiones, ¿no? Que se autodefine como tal. Y muchos de ellos no están certificados por el Estado ecuatoriano por esta dificultad, ¿no? Que las leyes, los reglamentos no responden a la realidad de cada uno. No voy a entrar en ese detalle, por correo, por otros contactos podemos hablar de este tema, por redes sociales nosotros comunicamos esto, pero acá lo que queremos es dar un mensaje positivo, ¿no? Contar lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que están haciendo esta gente, este trabajo, ¿no? Entonces, les decía, de estos 488 emprendimientos que tenemos registrado hasta 2020, el año pasado, 40 están registrados o certificados por el Ministerio de Turismo como centros de turismo comunitario, 388 están como asociaciones de turismo registradas por la Superintendencia de Economía Solidaria, SEPS, y los otros están funcionando sin ningún tipo de registro ante el Estado, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad, ¿no? Esa es nuestra realidad y podemos ir mucho más allá, ¿no? La carencia de infraestructura, que es uno de los elementos claves para el desarrollo del territorio y para el desarrollo turístico, ¿no? Como es la conectividad, como es la vialidad, como es los sistemas de salinidad y los sistemas de energía, ¿no? En eso, esta actividad y FETSE, con sus emprendimientos, con la gente que hace FETSE y el turismo comunitario y asociativo, se basan en 4 ejes que son fundadores, ¿no? Allá en los años 80, como la comunidad de Capirona, la comunidad de Agua Blanca, que creo que están aquí presentes, empezaron a desarrollar esta actividad con la organización de los pueblos indígenas de Pastaza, Manduriacus, Ingapirca, que luego fueron los fundadores de FETSE. Generaron esta idea, estos conceptos, ¿no? Que hacer turismo en sus territorios y como gestores, no como objetos, sino como sujetos de la actividad, no son
objetos, son seres humanos como todos, como cualquiera, entonces se posicionan como sujetos de la actividad, basados en estos 4 ejes, ¿no? Gestión y defensa del territorio. Hacemos turismo porque tienen conciencia de la importancia de su territorio y lo gestionan defendiéndolo, lo defienden para gestionarlo en beneficio de ellos y también del país, del territorio, ¿no? Valorización cultural, poner en valor esa especificidad cultural, esa diferencia cultural, ¿no? Su idioma, su forma de vivir, de relacionarse, sus procesos artesanales, su forma de alimentarse, lo integran en la oferta turística para valorizarlo, ¿no? Para fortalecerlo. Un fortalecimiento organizativo, la misma actividad turística les permite renovar ciertas estructuras, ciertos procesos de organización que de pronto estaban fallando, y la actividad turística ha permitido eso, ¿no? Y sobre todo una distribución equitativa de beneficios y tareas, es decir, no de forma igualitaria, sino equitativa, en función del aporte, del compromiso que pueda tener cada individuo, cada grupo de familia, cada grupo asociativo, en cuanto a lo que aporta y a sus conocimientos y a sus capacidades. Hay una distribución equitativa de esos recursos y de esas tareas que se van desarrollando. Sigo intentando a ver si se puede compartir, yo lo siento mucho, pero bueno, trato de hacerle... Perdón, Javier, si de pronto me puede compartir por correo, por aquí alguien de la audiencia nos comentó, esa es buena idea, ¿nos puede enviar de pronto por correo a Jorge o a mí para compartirla? Sí, lo que pasa es que lo tengo bajado en la nube, le voy a compartir, lo tengo en la nube, a ver. Excelente, Javier. La FEPSE forma un gran rol en el Ecuador en todo este desarrollo del turismo comunitario. He tenido la oportunidad de compartir algunas experiencias muchos años atrás también con ustedes. Sí, sí, bueno, estoy intentando hasta que se abra, voy a seguir. Entonces, FEPSE se ha plantado 3 ejes desde esta nueva directiva del 2018, que está al frente Galo Villamil Gualinga, que fue uno de los presidentes desde el inicio, y ha vuelto a esta directiva que va a estar 2018-2021, ahora en julio habrá nuevas elecciones. Los 3 puntos de trabajo de FEPSE son este fortalecimiento institucional, ¿no? Dar a conocer qué es esto del turismo comunitario como modelo de gestión y no un tipo de actividad turística, ¿no? Sino un modelo de gestión, un modelo de administración, ¿no? Y sobre todo tener una representación en las diferentes instituciones turísticas y no turísticas necesariamente, y representar a cada uno de esos emprendedores, ¿no? Formación y asesoría, porque vemos que es una de las grandes debilidades de los emprendedores, esa formación continua que podamos tener para poder compartir, ¿no? Para poder hacer un seguimiento y poder acompañar todo este proceso, ¿no? Y promoción y comercialización, ¿no? Son los 3 puntos, los 3 grandes ejes en los que venimos trabajando, porque es otra de las grandes debilidades, de ahí creo que como sociedad, como país, todos somos responsables. ¿Cuántos proyectos de turismo comunitario se han generado, empezando por la infraestructura, pero sin conocer la demanda, ¿no? ¿A quién le vamos a vender y cómo le vamos a vender? Y una vez que se acabe el financiamiento o el proyecto, entregamos las llaves, la hermosa infraestructura, pero no sabemos quién puede venir, quién pudiera venir, y peor aún, cómo hacer para llegar a esa gente a que conozca y llegue, ¿no? Y segundo, un proyecto que se ha construido sin pensar en la demanda. Entonces, todas esas cosas es parte de la historia del proceso que se ha construido, el proceso de aprendizaje a nivel país, y queremos irlos corrigiendo, ¿no? Entendemos muy bien esta situación de cambio, de crisis, pero nosotros partimos de esta premisa: aceptar, transformar y continuar. Es un gran momento en el que el sector puede demostrar esa capacidad de aceptar, adaptarse y transformar la realidad. Necesitamos desarrollar una capa de adaptación y transformación rápida de la oferta,
tenemos que adaptar la oferta y acá también hay que ser críticos. Hay muchas comunidades que llevan 20, 25 años haciendo turismo y esa oferta no ha cambiado, no se ha innovado. Es necesario hacerlo, ¿no? Innovar no solo es para el sector urbano o para el sector académico o tecnológico, en turismo debemos hacerlo y mucho más en el tema rural y comunitario. Hay que construir la digitalización y la seguridad. Tenemos que apropiarnos de las nuevas tecnologías que están ahí, tenemos una gran posibilidad y las comunidades tienen que avanzar en ese proceso. La oferta turística comunitaria tiene que hacerlo, no solo para promocionar, sino para planificar, gestionar y para desarrollar sus territorios, ¿no? Hay una gran posibilidad ahí. La distancia social entre los destinos de los emprendimientos debe ser clave. Tenemos que tener este tema del distanciamiento social, tenemos que buscar la bioseguridad y la necesidad de hacer una comunicación efectiva y eficiente de forma amable y sin ser intrusiva y vender seguridad y salud con diversión, ¿no? Son los 5 puntos que nos hemos planteado en este tiempo de cambio, este año de estar cerrados, parados, aceptar esta realidad, transformar y continuar. Para esto hemos pensado en un plan que debe ser smart, inteligente, en donde tiene que ser específico, medible. Desde el inicio nos planteamos indicadores de lo que estamos haciendo para poder medir, alcanzable, relevante, de importancia para la comunidad y definido en el tiempo, ¿no? Ese plan de desarrollo lo vemos a la actividad turística como un plan de desarrollo del territorio. Solo trabajar por el turismo como el objetivo primario no nos ha llevado a resultados positivos. Y si seguimos haciendo lo mismo, pues nunca tendremos resultados diferentes, ¿no? Pensar en la actividad turística como una herramienta, ¿no? En donde trabajamos en sensibilización, con formación, capacitación y profesionalización, diagnóstico y valoración de actores y territorio, saber qué tenemos, ¿no? A partir de ahí, valorar esos territorios, ¿no? Esa especificidad de cada territorio, definición de mercados objetivos, elaboración e innovación de productos y servicios, ¿no? Y sobre todo, posicionamiento en canales de promoción y venta directa usando las nuevas tecnologías, ¿no? No está por más decir que todo esto pensado en el desarrollo sostenible, ¿no? Pensando en esas generaciones presentes y en las generaciones futuras, ¿no? Con 3 ejes circulares, vamos a decir, en donde hablamos de economía, las conexiones, que es la solidaridad, en donde hablamos de un desarrollo sostenible, el ambiente, el potencial, que es la precaución, y las normas, lo social, la participación, ¿no? Todo esto norte-sur y en un proceso inscrito en el tiempo, ¿no? De larga duración. Y obviamente, como veíamos, tenemos que estar enmarcados en estudios internacionales, porque hay muchos estudios, muchos parámetros internacionales que redefinen estos temas, ¿no? Que nos aconsejan, y tenemos, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? En donde nosotros nos enmarcamos, ¿no? Las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo para el apoyo a la economía a través de los viajes y turismo, ¿no? Y también en otros estudios académicos y científicos que nos permiten referenciarnos y validar estos procesos que hacemos en territorio, resaltando esa especificidad de cada territorio. Y sobre todo, entendiendo la actividad turística como un sistema, ¿no? Como un modelo en donde tenemos al territorio, que es el escenario donde se desarrolla, donde van a venir la gente. Tenemos una comunidad de anfitriona compuesta ya sea por prestadores de servicios turísticos y gente que no necesariamente participa en la actividad turística, pero que tiene que estar al tanto, ¿no? Comunidad anfitriona, territorio, supraestructura representada por las leyes, por los entes rectores de turismo y también por los entes organizados para el desarrollo turístico como cámaras, hoteles, porque no solo es una comunidad la que debe desarrollarse en el tema turístico. ¿Por qué? Porque un turista recorre diferentes territorios y si la comunidad está bien, pero al lado de la comunidad hay una zona urbana o periurbana que no está bien, pues el efecto va a ser negativo en la oferta turística, ¿no? Pensando en una planta turística que tenga recursos, entendiendo lo que es un recurso geográfico, un recurso cultural,
que me pueden servir para construir productos, volviéndoles atractivos, generando equipamiento e instalaciones, obviamente con esa estructura interna y externa para que dé todo ese sistema que necesitamos para generar productos pensados, ojo, en la demanda turística, que debo conocerla desde el momento en que me planteo la idea de desarrollar una actividad turística en una comunidad, generando una oferta turística bajo una estructura de producción de turismo, ¿no? Pensando en ese territorio, ya sea país o comunidad, en una dimensión geográfica, ambiental, económica, de imagen y humana, ¿no? Es así como lo estamos entendiendo, es así como estamos replanteando ante estas dificultades y a este sistema en donde hemos venido desarrollando una actividad turística desde la oferta. ¿Y por qué muchos eventos han fracasado? Porque se ha generado oferta turística sin tener idea si es que hay alguien que pueda consumirla, ¿no? Hoy estamos cambiando esta forma, hoy venimos trabajando entendiendo a la demanda. ¿Verdad que hoy la demanda internacional, que era la principal, cerca del 98% de la gente que llegaba a emprendimientos de turismo comunitario eran extranjeros? Hoy eso no está y no estará por un buen tiempo y hay que estar claros y no hay que esconderse. Hoy tenemos una demanda que tenemos que irla a buscar, que es complicada, que es difícil, por diferentes factores, una demanda nacional, regional, local, pero tenemos que irla a buscar, y ahí está el desafío, ¿no? Entendiendo esto, ¿no? Y para esto, la FED se viene trabajando en una herramienta de infomediación, y es una pena, vuelvo a decirlo, que no pueda compartirle, pero les voy a hacer llegar la presentación. Tenemos una herramienta de infomediación que ahora en abril vamos a hacer ya las pruebas, que es una plataforma web en donde se divide en 3 secciones, donde tenemos contenidos editoriales, tenemos un espacio, un aula virtual 24/7, formación en línea, y un espacio de promoción y venta, ¿no? En donde está la oferta de los emprendimientos, y no solo comunitarios, no asociativos, sino todos aquellos emprendimientos que puedan adherir a este concepto, que puedan entender y compartan esta idea del turismo como una herramienta para el desarrollo de territorio, porque si hablamos de territorios y ponemos el ejemplo de una zona como Cotacachi, Cayapas o Imbabura, no solo hay comunidades, hay también emprendedores privados que de pronto están mucho más en dificultad que una comunidad por diferentes factores, ¿no? Entonces nosotros ponemos a disposición del país esta herramienta en la cual directamente el usuario, el viajero, y también prescriptores de turismo como OTAs, como agencias de viaje o como otros socios que ya muchas de las comunidades trabajaban, ¿no? Operadoras asociativas de Europa, Estados Unidos, pueden acceder a la información y pueden tener esta información. Y acá pongo un ejemplo, ¿no? Con el permiso de la persona. Ayer hablaba con la representante de la revista Ñan. Me preguntaba información sobre las comunidades porque no encuentran con el ministerio, han escrito un mail, no les han respondido. Esta herramienta va a permitir eso, ¿no? Acceso no solo para el turista, sino también para esos investigadores, para la gente que quiere hacer aplicaciones de circuitos, de cómo llegar. Aquí van a encontrar esta información open source, abierta y disponible para que todos puedan manejar la información de esos datos que se están generando. Yo siempre todo esto en el país, cada vez que hay una actividad turística se genera un dato y ese dato se pierde porque no está sistematizado y ese dato no se vuelve información y esa información no se vuelve contenido, conocimiento, y ese conocimiento no nos permite desarrollar el país, porque con el conocimiento, a través de este proceso de investigación, podemos darles a los decidores políticos para que hagan políticas públicas para que el país se desarrolle turísticamente. Entonces, esta herramienta que estamos trabajando, que la vamos a hacer las pruebas, está abierto a todos, ¿no? La prioridad tienen las comunidades para poner su oferta turística y puedan tener ese acceso directo con los clientes y también con otros actores, ¿no? Investigadores, pasantes, voluntarios, financistas. La idea es esa es la herramienta y todo está geolocalizado. Bueno, lamentablemente tengo acá algunas pantallas donde nos muestran ya lo que tenemos avanzado. Y para esto
hemos aprovechado la pandemia. La pandemia tuvo dos efectos en nosotros, ¿no? Uno, nos noqueó porque el 100% de los turistas que venían a muchas comunidades como Añangu, como Agua Blanca, como Yunguilla, como Manduriacus, la zona donde están las de Ricansi, la Cortuch, Pacariñán, todas ellas tuvieron que cerrar las puertas, ¿no? Y el cerrar las puertas no solo implicó perder para unos del 100% de sus ingresos y para otros del 10 al 30% de sus ingresos, del 50% de sus ingresos, se perdió trabajos, pero también se dañó infraestructura, porque 10 meses o un año cerrados en zonas rurales con climas complejos como la Amazonía, la costa, el páramo, esa infraestructura sin uso se deteriora, ¿no? Equipos como televisores, como diferentes cosas, luminarias se dañaron. Entonces, todo eso estamos en un proceso de valorar y de buscar la forma de hacerlo, ¿no? No nos hemos parado, estos tiempos hemos aprovechado, como les decía, para entender esta situación, aceptarla y buscar esa transformación, ¿no? Entonces, ¿qué hemos propuesto y qué hemos venido haciendo, ¿no? Que cada emprendimiento organice la información, ¿no? Lo que tiene, qué herramientas está usando, quiénes son sus contactos, quiénes eran sus clientes, ¿no? Organizar quiénes son sus clientes internos, externos, organizar esa información que de pronto en el día a día de la actividad turística no tenemos el tiempo para tener esa organización y hemos hecho ese trabajo, ¿no? Poco a poco. Ha sido difícil porque no todos participan desde un inicio, se han ido sumando, hemos hecho varios talleres para esto y poco a poco vemos que han hecho un inventario para entender en qué situación están, ¿no? Organizar eso. La segunda acción para ir a la plataforma es formarse en el uso de herramientas para gestionar, ojo, no solo promover, sino para gestionar y promover esos emprendimientos, ¿no? Herramientas digitales como redes sociales, como estas plataformas de videoconferencias y webinar. Ha habido un trabajo fuerte y es muy interesante lo que ha pasado este año. No hablamos solo de tiempo perdido, también hablamos de que se ha avanzado mucho, ¿no? Porque esto, la plataforma de infomediación, que es una herramienta digital, teníamos desde algunos sectores de la federación, había temor, porque esto lo empezamos en 2015, ¿no? El proyecto a pensarlo, a construirlo, de que las comunidades puedan apropiarse, ¿no? Pero la pandemia nos ha mostrado que muchas de ellas, teniendo la conectividad o el acceso a Internet, tienen esa capacidad de trabajar, de entrar en este proceso, ¿no? Entonces nos da la seguridad, obviamente habrá dificultades, por eso vamos a hacer pruebas de que esto va a funcionar, ¿no? Otro de las áreas que hemos planteado es empoderarse de la FEDSE y mantenerse en red. La federación está presente en Instagram, tiene un chat de actores, un chat de directorio, en WhatsApp, tiene una página Facebook, tiene un Twitter, tiene un canal YouTube y tiene LinkedIn. Tenía esto, pero no lo tenía activo, ¿no? Porque también es importante entender eso, ¿no? Es necesario estar en la web, en las nuevas tecnologías, pero hay que saber estar. Y para eso hay que formarse, ¿no? Porque ¿cuántos de los que están aquí tienen una cuenta y están ahí, pero no saben estar, ¿no? Hay que convertir esos seguidores en efectividad en ventas, ¿no? Y hay que generar contenidos. Bueno, todo eso es una estrategia de marketing, el turismo 4.0 que venimos trabajando y hemos hecho que los diferentes emprendimientos se integren a lo que maneja FEDSE bajo una misma lógica, una misma dinámica y construir una imagen país del turismo comunitario, del turismo rural asociativo, ¿no? Y también aprender del mundo del teletrabajo, ¿no? El Ecuador viene retrasado en eso, en Europa se viene trabajando hace mucho tiempo ya de esta forma, pero a la FEDSE, a los miembros del directorio, a los emprendedores, a la gente de las comunidades, les tomó de sorpresa, ¿no? Y hemos aprendido, me acuerdo la primera reunión, el primer taller que hicimos allá en mayo de 2020, lo difícil que fue usando una aplicación, ¿no? Se nos cortó 3 veces o 4 veces, había gente que decía, por favor, paremos, no escuchamos, y hoy hemos seguido avanzando, ¿no? Entonces hemos podido hacer directorios, reuniones con WINTA, con la Red Indígena de Turismo, la OMT, webinars, planificación,
reunión constante del chat, comunicación constante. Entonces, en este año se ha aprendido del mundo del teletrabajo y nos ha puesto a las puertas para ya hacer pruebas de esta gran plataforma que estamos trabajando. Eso es lo que yo les puedo contar de lo que hemos venido haciendo como FETSE, dando orientaciones a cada emprendimiento, dando orientaciones de forma teledirigida, usando las herramientas de teletrabajo para que cada uno pueda hacerlo en sus emprendimientos, ¿no? Y acá les comento, FETSE para cada asamblea movilizaba mucha gente a la ciudad de Quito y dependía a veces de apoyos de instituciones para el hospedaje, la movilización. Hoy estamos organizando una gran asamblea que será ahora en abril y todo será a través de plataformas de comunicación, ¿no? Esto es lo que yo les puedo informar de lo que hemos venido trabajando. Dificultades hay muchas en el proceso, vamos aprendiendo, vamos avanzando, pero siempre somos propositivos y pensando en que el futuro depende de nosotros, ¿no? Y si queremos que sea hecho, tenemos que hacerlo nosotros mismos, ¿no? Muchas gracias y estoy abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por su ponencia, gracias por ese rol que hace la FEPSE. Un saludo al señor presidente de la FEPSE, ¿no? Creo yo que la FEPSE ha venido trabajando en tantos proyectos y sé que este año y el año que viene va a ser mucho mejor, porque todo se aboca a lo rural o a lo comunitario, y creo yo que tenemos que trabajar mucho también en sensibilizar a la demanda, no solamente trabajar en fortalecer la oferta, sino también a sensibilizar a la demanda que consuma diferentes actividades turísticas, que diversifiquen también su consumo, ¿no? No solamente la playa, no solamente los atractivos turísticos tradicionales, sino también trabajar mucho con las comunidades rurales. Y hablando de comunidades rurales, en el contexto de este webinar, no podíamos hablar de turismo comunitario sin un representante de lo que es la parte comunitaria, ¿no? Nuestro próximo ponente panelista es Abraham Calazacón. Él es un gran líder turístico comunitario, él es un promotor turístico de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Él también tiene un centro de turismo comunitario que trabaja justamente articuladamente con los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Santo Domingo. Entonces, Abraham nos va a comentar del Casama, qué es el Casama y cómo ese Casama se puede transformar en una vía no solamente de generar en temas comunitarios, sino también en un nuevo amanecer que todos los ecuatorianos, todo el mundo lo necesita, y Santo Domingo tiene esa oferta de nuevo amanecer. Abraham, buenos días. Bien, Sara Joé. Bueno, bien, saludos, turistiquero. Gracias por la invitación a la Universidad de Espíritu Santo. Y saludo a la estimada Natalie. Qué bonita ponencia, interesante. Igual, saludos a Javier y a todos quienes están conectados, escuchando la parte muy importante de socializar todo lo que se trata, el tema del turismo rural comunitario, una alternativa de potencial de la reactivación que se busca. Parte de ello, pues también un saludo cordial desde la comunidad y a todos los compañeros de los sectores turístico. Ha sido la parte muy importante como una comunidad, pues, representantes y gestores culturales Áchila. Es un gran orgullo poder compartir nuestra tradición, contarles nuestras experiencias culturales, contar de nuestra tierra colorida Sáchila. La comunidad, pues, dentro del Cantón Santo Domingo hay 7 comunidades. Están dispersas cada comunidad de aquí a media hora a 1 hora. En todo ellos, pues, realmente hoy ya se aproxima lo que es la fiesta tradicional Casama. Casama para nosotros es un nuevo día, un día grande, un nuevo amanecer, en donde trae muchas propuestas, muchos beneficios, en donde siempre cada cabildos comunales de las 7 comunidades y la gobernación Sáchila que se tiene, ha sido la parte muy importante de llevar adelante, junto con los grandes
Sachiponé, que lo conocen como chamán, en donde siempre ellos pues ya saben la fecha muy especial. Y Kazama pues ha sido una historia muy, muy importante en donde se viene cada vez más luchando en sostener nuestra costumbre y tradición. Perdón. Vamos a apagar. Entonces, dentro de ello, pues, Kazama es una vida de ceremonia, de compartir, de integración, de sembríos, de cosechas, en donde nuestra comunidad tiene lugares encantados, lugares muy sagrados, en donde es la laguna, las cascadas, los ríos que nos acompañan, el bosque mismo, las plantas medicinales. Y eso pues dentro de todo este Kazama se hace como un resumen y se ha ido posicionando dentro de cada comunidad como una célula de jóvenes emprendedores, jóvenes activos que tienen mucho conocimiento en el tema de las cacerías, la pesca, la música, la danza, la ceremonia. Y en sí parte muy importante también en donde siempre hay lo que es el colorido, ¿sí? Y eso pues realmente en cada célula de estas comunidades, pues hoy en día forman como una escuela de formación, de que no se pierda nuestro idioma, que no se pierda nuestra indumentaria, nuestra tradición, porque nuestros abuelos, nuestros ancestros, realmente de los años que han venido desarrollando, poco a poco se ha ido desmayando. Pero a través de los centros culturales, a través de la música, a través de las danzas, se ha ido motivando, rescatando, y hoy en día luchamos por fortalecer la comunidad y la cultura sáchila. El idioma está en peligro de extinción. Ahí es donde viene el Centro Cultural Muchilí planificando, y esta planificación ha sido interno dentro de la comunidad, coordinado con los cabildos comunales, con los gestores culturales, con los líderes de las comunidades, preocupado porque realmente de qué manera se puede sostener, porque se ha estado emigrando muchos jóvenes, se está perdiendo totalmente la indumentaria, la tradición, la costumbre, nuestro territorio están siendo talados, no están respetando en este caso las plantas medicinales. Entonces, ahí es donde viene el Kazama, el nuevo amanecer. Kazama es nuevo día, muy sagrado para la comunidad sáchila. Y en ese momento, pues, ha ido desarrollando las festividades, como preparada del malá, que es la chicha. Antes de eso, de los 3 meses, se venían de pronto sembrando maíz, bastante maíz, toda la comunidad integrada. Igual la yuca, la caña de azúcar. Parte de ello había lo que decían malazona. Malazona es una mujer que es experta en la preparación del malá, lo que es la chicha. Tenían de 3 variedades. Uno siempre es un sabor suavecito, el mediano y el más fuerte. Cuando esto viene dando, ya se viene motivando a toda la comunidad. Una vez más se retoman a integración la juventud. Hoy en día ya hablamos con la juventud de las 4 generaciones. Empezamos a enseñar, empezamos a desarrollar, a sembrar, en este caso el algodón, la semilla del achote, todo lo que es producto agrícola, para nosotros poder mantener internamente nuestra comunidad. Pero al transcurso del camino que se viene dando, en el momento que crea senderos culturales para asimilar conocimiento, pues ya viene de pronto con las investigaciones, con los estudios que se vienen dando, y poquito a poquito se va dando forma
de una calidad de vida, de pronto de intercambiar, de compartir con otras culturas, con otras etnias, y asimismo con los visitantes locales, con los visitantes nacionales e internacionales. Y eso cada vez más se ha ido fortaleciendo una vez más, cada vez más. Casama viene dando ya como una fiesta. Pero nosotros también preocupados, al decir como una fiesta, se veía Casama de que era un evento normal, como cualquier fiesta en donde se realizaban, tal vez ya había mucho alcohol y de pronto la juventud de pronto no tomaban mucha importancia. Entonces, dentro de ellos decían los centros culturales, no podemos permitir esto porque la fiesta es algo muy sagrado. Lo que dentro de la comunidad nosotros presentamos siempre la propuesta que quienes quieran ser partícipes, ¿sí? Siempre cumpliendo todo lo debido, el tema de que se lleva la programación para la actividad de la música, danza, matrimonios, parte de la ceremonia ritual. Y la ceremonia ritual ha sido el tema del NEP, que es el florecimiento, que es la renovación de energía, la purificación. De ahí el sábado de gloria, que justamente cae también en la coincidencia con la religión católica. Y este programa siempre llevando en adelante el Casama, pues hoy en día nosotros ya aproximando las festividades que se va a llevar, empezando desde el lunes, lo que es la molienda de caña, para ya preparar el malá para el intercambio, el compartimiento. Aparte de ello, también nosotros queremos aprovechar, ¿sí? Haciendo toda la actividad virtual vía Zoom para que todos se conecten y puedan observar la actividad, la ceremonia del matrimonio que se va a llevar. Asimismo, habrá todo lo que es la gastronomía en medios que se va a compartir, porque es un almuerzo de intercambio Sáchila, en donde habrá maito, habrá el mayón, de pronto las preparaciones de diferentes comunidades, y eso se va a ir retomando dentro de la comunidad, porque eso para nosotros ha sido el Casama, de compartir, de intercambiar. Y todo ello pues también es un sector que se lleva, pues también estarán de diferentes comunidades exponiendo las habilidades, los talentos que se ha tenido, de pronto en el tema artesanal, las exposiciones que se van a tener. Siempre ha sido con una intención de que sea valorado, tomado en cuenta nuestros tejidos y la cultura sáchila en los talentos que se llevan. Asimismo, dentro de ello, pues, la ceremonia del Nepi, que se llevará dentro del chamán, el Sachiponé, estará el Audón Calasacón, parte de lo que se lleva, y eso justamente ha sido desde el medianoche, eso siempre estará llevando dentro de la comunidad con diferentes sectores de ahí, de centros culturales. Entonces, para ello, justamente era para compartir de lo que se va a llevar dentro de nuestra comunidad en la provincia Sáchila, en Cantón Santo Domingo. Eso era en momentos que quería compartir la actividad del Casama que se va a llevar el nuevo amanecer. Listo, Abraham, muchas gracias. Y bueno, la verdad es que he tenido la oportunidad de estar en el Casama y no solamente en el tiempo del Casama. Yo creo que todo el año las comunidades sáchilas de Santo Domingo ofrecen turismo comunitario. Es una experiencia espectacular, se los recomiendo a todas las personas que no han ido. Hoy en día no solamente debemos, mejor dicho, no debemos promover mucho los feriados, un turismo masivo, sino debemos promover los fines de semana. Entonces yo invito a todas las personas que nos están viendo y escuchando de que visiten la provincia de Santo Domingo todos los fines de semana. Se puede armar una exhibición del Casama todo el año, se puede desarrollar productos turísticos justamente alineados a eso, ¿no? Y bueno, ya estamos cerrando esta transmisión.
sin antes dejar de agradecer a las organizaciones que se han sumado a esta iniciativa. Muchas gracias al Centro Turístico Muxilí, que promueve el turismo comunitario en la provincia de Santo Domingo. Gracias a la FEPSE por apoyar también en esta ocasión. Y también muchas gracias, pero de manera muy comedida, a la Universidad de Espíritu Santo, la academia pensando en la reactivación turística. La Universidad de Espíritu Santo es un ejemplo claro de esta reactivación que estamos generando. No, me despido de ustedes, soy Jorge Mori, somos turistiqueros, agencia de desarrollo, somos un equipo de profesionales dispuestos a trabajar en equipos con todos. Es el momento de trabajar todos articulados y convertir al Ecuador en un verdadero destino turístico a nivel internacional. Estaremos nosotros retransmitiendo también posterior este de aquí en un video en YouTube, que les estaremos pasando el link también donde estará toda la información. Muchas gracias y no se despeguen de los contactos de las redes sociales de Turistiqueros de la UES. Vamos a tener muchas sorpresas próximamente. Muchas gracias a todos.